Hola techs, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Desde hace ya algunos años, Apple ha liderado el mercado de los relojes inteligentes con su Apple Watch. Este dispositivo año con año ha incluido nuevas mejoras y nuevas funcionalidades de salud. En septiembre, Apple anunció sus dos nuevos modelos de relojes que llevan como nombre Apple Watch Serie 6 y Apple Watch Serie SE. Este último sería la versión más económica, recortando algunas funcionalidades en comparación de su hermano mayor, el Apple Watch Serie 6. Una de las mayores novedades del nuevo Apple Watch Serie 6 es la posibilidad de medir la saturación de oxígeno en la sangre y el poder tener la pantalla siempre activa en el Apple Watch. Además de tener instalado WatchOS 7, el nuevo sistema operativo de los Apple Watch, la versión más reciente que tiene nuevas funciones como el monitoreo de sueño, nuevas esferas y entre otras cosas más. Hace 2 años Apple decidió lanzar el Apple Watch Serie 4, que sería una mejora en el diseño del anterior del Apple Watch Serie 3. Este nuevo diseño incluía una pantalla más grande y una disminución en los marcos, aprovechando de mejor manera el frontal de este dispositivo. El nuevo Apple Watch Serie 6 conserva este mismo diseño, una caja de forma cuadrada con esquinas redondeadas. Este nuevo Apple Watch se puede obtener en dos tamaños, 40 mm y 44 mm, y la posibilidad de escoger entre varios materiales como lo podrían ser aluminio, acero inoxidable y titanio. El aluminio lleva la misma aleación que se ocupa en la industria aeronáutica, esto por su ligereza y durabilidad. Según Apple, el aluminio que se está utilizando en este Apple Watch está siendo 100% reciclado de los iPhone y está disponible en plata, gris espacial, oro y color azul, además de la edición especial Product Red, la cual viene en color rojo con una correa exclusiva. El acero inoxidable es el más resistente y el de mayor durabilidad de los tres. Tiene un acabado tipo espejo y ha sido forjado en frío, haciéndolo mucho más duro todavía. Viene en color grafito y en color oro amarillo. El titanio fue elegido por Apple ya que es el más elegante de todos, además de ser un material muy duro y ligero. Este material tiende a opacarse o a absorber algunas manchas con el tiempo. Sin embargo, Apple ha diseñado un revestimiento que evita todo esto, además de repeler las huellas dactilares que llegasen a marcarse en el dispositivo. Este material lo podrás encontrar en titanio natural y negro espacial. Las pantallas están hechas de vidrio ion X en el caso del aluminio, y para el acero y titanio utilizan un cristal de zafiro, haciéndolo mucho más resistente. He tenido la oportunidad de utilizar los modelos de aluminio en vidrio durante bastante tiempo y nunca he tenido ninguna rotura de la pantalla. Para poder personalizar tu nuevo Apple Watch, Apple tiene disponible varios modelos de correas deportivas de alto rendimiento, correas loop de tejido en nylon flexible, correas de piel y correas de acero. Además, y como novedad, Apple ha incluido un nuevo tipo de correa con el nombre Solo Loop, la cual está construida en una sola pieza y está disponible en dos materiales. Estará disponible en silicón y trenzada, y dispone de varias tallas para poder ajustarse a tu muñeca. Por el lado derecho del Apple Watch encontramos la clásica corona digital. Con esta corona, al girarla o pulsarla, podemos realizar diferentes tipos de acciones. En el caso del modelo celular, alrededor de la corona lleva una línea de color rojo. Un detalle importante de comentar es que a nosotros, al girar la corona digital, sientes como unas pequeñas pulsaciones, simulando la sensación de una corona mecánica. Debajo de esta coronita viene incorporado el micrófono, con el cual nosotros podremos hacer llamadas o incluso interactuar con Siri. Debajo encontraremos un botón lateral con el cual podremos manejar distintas funciones, ya sea realizando una pulsación, doble pulsación o una pulsación larga. Este botón se encuentra al ras de la caja y no es táctil, es decir, es pulsable el botón. Por el lado izquierdo del reloj encontraremos el altavoz, con el cual podrás interactuar con Siri o responder tus llamadas. Esto para evitar sacar tu iPhone de tu bolsillo. Y no te preocupes, el altavoz de este dispositivo suena lo bastante fuerte para poder interactuar de forma correcta, haciéndolo muy útil. Por la parte trasera del Apple Watch incorpora un aro que integra 4 conjuntos de LED
y 4 fotodiodos que permiten medir el ritmo cardíaco y la saturación de oxígeno en la sangre. Los LEDs verdes, rojos e infrarrojos envían luz a los vasos sanguíneos y los fotodiodos miden la cantidad de luz reflejada. De esta forma y con algoritmos complejos realizan la calibración del color de la sangre, que es lo que nos determina el nivel de oxígeno en la sangre. El nuevo Apple Watch Series 6 puede sumergirse hasta 50 metros, sin embargo Apple no recomienda utilizarlo en actividades que conlleven impactos de agua o inmersiones muy profundas. La pantalla es una retina OLED siempre activa. El reloj de 44 milímetros tiene una resolución de 368 x 448 píxeles, mientras que el modelo de 40 milímetros tiene una resolución de 329 x 394 píxeles. Debido a que la pantalla siempre está activa, todas las esferas de entrenamiento han sido optimizadas, de modo que puedas ver en cualquier momento y con solo girar la muñeca los avances de tu entrenamiento, incluso estando debajo del agua. Para ahorrar batería, al bajar la mano, la pantalla atenúa la luz y al alzarla nuevamente recupera su brillo. De igual forma, al tocar la pantalla o girar la coronita. La pantalla es 2.5 veces más brillante que el Serie 5, permitiendo ver toda la información de la esfera aún en condiciones de mucha luz. Además, cuando la muñeca está en reposo, es posible acceder a las notificaciones, al centro de control y deslizar para cambiar la esfera sin necesidad de extender el reloj. También incluye nuevos modos, como lo podría ser el cine, el cual desactiva la pantalla mientras está activo, o el modo sueño, que desactiva la pantalla cuando ya es hora de dormir. El brillo alcanza hasta los 1000 nits, con lo cual podremos visualizar perfectamente incluso debajo de la luz del sol. El Apple Watch Series 6 viene con un chip S6 de 64 bits, haciéndolo más potente que el chip del anterior Serie 5 y un 20% más rápido para abrir las aplicaciones del reloj. Este procesador está acompañado de un chip inalámbrico W3 con Bluetooth 5 y un chip de banda ultra ancha. Con esta tecnología podrás utilizar llaves digitales, es decir, podremos abrir nuestro auto con solo llevar puesto nuestro Apple Watch, siempre y cuando el auto cuente con esta tecnología. Si vienes de un Serie 5 no notarás mucho la diferencia, ya que este está totalmente optimizado. Sin embargo, si vienes de un Serie 3, por supuesto que se notará la diferencia. Las aplicaciones abren mucho más rápido y al encender el reloj será todavía aún más rápido. El Apple Watch Series 6 cuenta con motor táptico, el cual hace vibrar el reloj cuando hay notificaciones. Se siente como pequeños golpecitos en la muñeca. También integra un chip GPS, con lo cual no será necesario que cuando tú salgas a correr o hacer algún tipo de entrenamiento, no será necesario que tú lleves tu iPhone, ya que el Apple Watch registrará la distancia, el ritmo y el itinerario del recorrido que hayas hecho sin la necesidad de tener tu iPhone en ese momento. También incorpora un giroscopio y en conjunto de un acelerómetro permite detectar caídas, entre otras cosas. Cabe mencionar que esta función viene desactivada por defecto. De igual forma incorpora una brújula, la cual también ofrece una aplicación que apunta siempre hacia el punto cardinal que tú estás mirando, junto con datos de inclinación y altitud, además de poder dejar la esfera siempre activa, esto para poder ver rápidamente hacia dónde estás mirando. También te puede mostrar la elevación en tu ubicación, haciéndolo muy útil al salir a caminar, al salir a correr o ir en bicicleta. Con la llegada del sistema operativo WatchOS 7, Apple incorporó nuevas esferas, entre las cuales está la posibilidad de mostrar un emoji en la pantalla, o bien ya sea los que vienen por defecto o los que nosotros vayamos configurado, y el emoji reacciona a los toques que tú le des en la pantalla. Además viene con tipografías muy llamativas, con franjas horizontales y múltiples configuraciones artísticas. El Apple Watch Series 6 con sus 32 GB de almacenamiento puede guardar un montón de canciones, podcasts, audiolibros, esto para poder reproducir desde tu muñeca y con audífonos Bluetooth. El Apple Watch Series 6 ofrece una autonomía de 18 horas, 11 horas para música almacenada localmente o hasta 8 horas en streaming. Este nuevo reloj utiliza el mismo cargador que la versión pasada y tarda 1 hora y media en cargar, mejorando las 2 horas de carga del modelo anterior, el Serie 5. En cuanto a precios, el más económico es el de aluminio y el precio aumenta drásticamente si es que optamos por el modelo de titanio o el de acero inoxidable. El titanio sería el que ofrece el acabado más premium y el costo más elevado, claro. Apple también lanzó el modelo Nike Plus, que lleva una correa Sport con diseño deportivo
deportivo, esferas exclusivas de Nike y la aplicación Nike Run Club. Por último, Apple comercializa el modelo Hermes con correas de diseño y con un precio significativamente alto. En conclusión, el Apple Watch Series 6 tiene un diseño idéntico al del año pasado, el Series 5. Viene en 3 materiales, aluminio, acero inoxidable y titanio, colores llamativos como el color oro, azul y rojo. La pantalla siempre activa ofrece un brillo muy alto y una nitidez excelente. Apple le ha añadido nuevas esferas como la del emoji y ofrece una gran variedad de correas, entre las que destaca la nueva correa Solo Loop. Se mejoró el procesador incorporado, un nuevo chip S6, 20% más rápido que el anterior. Se añadió un chip U1 y antenas de banda ultra ancha, un nuevo sensor capaz de medir el oxígeno en la sangre, y la autonomía no se vio afectada aún con todas estas mejoras de monitoreo de la salud y la pantalla siempre activa. Solo necesitas 1 hora y media para tener tu reloj al 100%. Yo recomendaría esta actualización para los usuarios que requieren estar al pendiente de su salud y aquellos que no quieren sacar su iPhone del bolsillo al salir a correr, al salir a entrenar a cada momento. Pues bien, espero les haya gustado todo este pequeño análisis que hice. Espero les sirva de algo al escoger su nuevo Apple Watch Series 6. Nos estamos viendo en un nuevo video. Cuídense mucho y siempre pásenla súper chido. Bye.